Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar conectados una vez más, desde aquí, desde la última trompeta filial Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio de la Predicadora. Saludamos a los hermanos que nos permiten salir en conexión con ellos y a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo en el programa hoy a la mañana, y a todos los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Si usted desea visitarnos, los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. También le recordamos los días y los horarios del programa. El pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana, y después está el día lunes de 11 a 12 al mediodía a través de la radio La Predicadora. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 13 a 14 horas. También le recuerdo la página de YouTube de la iglesia, a la cual invitamos que usted pueda suscribirse y pueda compartir las predicaciones y darle like o me gusta. Así que la página de YouTube de la iglesia es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. El fin de que usted pueda compartir es que la palabra corra, hermano. Que la palabra corra y alcance a muchos hermanos que no conocen esta gracia maravillosa. Así que damos gracias al Señor por eso. Así que vamos a hacer una oración. Estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que le voy a dar a mi esposa antes de orar para que nos salude, hermano. Paz amado, Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Gracias al Señor por esta gracia maravillosa. No, gracias al Señor porque hasta aquí nos ha mantenido en pie, ¿no? Como dice su palabra. Y bueno, que esta palabra sea de mucha bendición para todos nosotros, ¿no? Amén, amén. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, bendito sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad nueva, Señor, que tú nos das de poder compartir tu palabra. Te rogamos por la vida de los hermanos, Señor, que nos escuchan, por los que nos van a escuchar después, Señor, y por nuestras vidas sobre todas las cosas, para que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a los hermanos, ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir al libro de Romanos. Y en el capítulo 5, vamos a leer el capítulo 5 del libro de Romanos. Es un pasaje muy conocido por nosotros, muy leído, muy tratado por nosotros. Pero como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, para mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es útil o provechoso, dice. Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 5 del libro de Romanos. Dice la palabra del Señor. Acá el título nos habla de los resultados de la justificación. Fíjese. Y acá enumera 7 resultados que hubo. 7 resultados. Ahora, fíjese la expresión, los resultados, ¿no? Si hay resultados es porque hubo algo antes, un suceso antes, que trajo estos resultados, ¿no? Y los sucesos y el suceso que hubo antes, que trajo estos resultados, no fue ninguna obra humana. No fue ningún cumplimiento de ninguna ley. No fue guardar ningún precepto, ni mandamiento, ni estatuto, sino que fue la fe, como lo va a mencionar acá, en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario trajo resultados. Y los resultados nosotros los vemos aquí. Entonces usted tiene que mirar estos resultados, yo tengo que mirar estos resultados también, y tenemos que apropiarnos de estos resultados. Bueno, nosotros nos hemos apropiado de estos resultados ya hace muchos años, hace más de 10, 12 años que nos hemos apropiado de estos resultados, y cuando usted se apropia de estos resultados, cuando usted se ve conforme a Dios lo ve, Dios lo ve a usted a través de Cristo y lo ve con estos resultados hechos una realidad en usted y Dios me ve a mí con estos resultados hechos una realidad en mí. Entonces nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de conducirnos es diferente. ¿Por qué?
Porque los resultados de la justificación, como bien lo menciona la Escritura, nos dan a nosotros una identidad, una posición y una conducta o una manera de andar nueva. ¿Vio? Entonces, ¿eso por qué? Por los méritos de Cristo. No por algo que nosotros hagamos. ¿Vio? No por algo que nosotros hagamos. Entonces vamos a comenzar con la lectura acá en el capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Ya, como siempre decimos con mi esposa, bueno, ella lo dice más que yo, el Evangelio siempre es una buena noticia, la gracia siempre es una buena noticia. ¿Por qué? Porque nos viene hablando de lo que Cristo hizo y de lo que nosotros recibimos por gracia. Fíjese. Y entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿No? Hay una paz que nosotros hemos recibido. ¿No? Y todo eso es por la fe. Bueno, vamos a empezar por ahí. Y en el capítulo 10, versículo 4, vamos a leer ahí a ver qué dice la palabra. Del mismo libro de Romanos. Dice así la palabra del Señor. Porque el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree. Fíjese, el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a meter a los hermanos bajo preceptos, mandamientos y enseñanzas de hombres? ¿No? Tenemos que llevarlo a los hermanos a Cristo y a las enseñanzas de Cristo, no de Jesús de Nazaret, del Cristo resucitado y glorificado. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret fueron para un pueblo determinado, en un tiempo determinado, con un fin determinado. Pero las enseñanzas del Señor Jesucristo son para nosotros, los gentiles, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, dice acá la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Volvamos allá a Romanos capítulo 5. Justificado pues por la fe. ¿Vio? Y entonces leímos el 4. Vamos a leer el 6 del mismo capítulo 10. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿No? Cuando usted dice, ¿quién subirá al cielo? Ahí usted está poniendo algo que usted quiere hacer. Y dice la palabra del Señor, y esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Mas, ¿qué dice la Escritura? Dice. ¿Qué dice la Escritura? En el 9. En el 8. Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿No? Y entonces ahí vemos cómo nosotros alcanzamos la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él obró en la cruz del Calvario para nosotros. Alabado sea su nombre. Y entonces también vemos ahí en Hebreos capítulo 11:39. Vamos a leer ahí. Es muy importante que nosotros entendamos estas cosas, hermano. Porque si nosotros no entendemos estas cosas, nosotros nos vamos a mirar de una forma distorsionada. ¿Cómo nos vamos a mirar de una forma distorsionada? Y nosotros no vamos a mirar en la carne. No nos vamos a mirar como Dios nos ve. 11:39. Bueno, viene hablando de los héroes de la fe. Y en el 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
ellos no recibieron lo prometido, porque no podían recibirlo aparte de nosotros. No podían recibirlo aparte de nosotros. Pero no nos vamos a distanciar del tema. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre sin Dios no está en paz con Dios. ¿Vio? Adán cuando cayó, él perdió esa comunión con el Señor. Perdió esa paz. ¿Vio? Él era culpable. Él era culpable, era merecedor de la condenación, como éramos todos nosotros, por causa del pecado. ¿Vio? Pero apareció nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, el último Adán. Y Él apareció para llevar el pecado de todos nosotros sobre sí, llevarlo a la cruz, crucificarlo, matarlo y sepultarlo y nunca más traerlo a la memoria. Por eso nosotros no somos perdonados. Usted no es perdonado por el Señor, usted es justificado. ¿Qué quiere decir que usted es justificado? Que usted es hallado delante de Dios sin culpa. ¿Por qué? Porque la culpa que pesaba sobre usted la recibió Cristo. ¿Vio? Como el cordero que era llevado delante del sacerdote una vez al año, y el sacerdote ponía la mano sobre el cordero, oraba sobre el cordero, y el pecado del pueblo pasaba sobre el cordero, y la inocencia del cordero pasaba sobre el pueblo, y entonces el cordero era ofrecido en lugar del pueblo, y la sangre de ese cordero no borraba el pecado, no limpiaba las conciencias de obras muertas, cubría el pecado, pero el pecado seguía estando ahí. Por eso el hombre se sentía culpable del pecado todavía, aunque había sido perdonado. Pero cuando vino Cristo, el Cordero de Dios que quita, dice, el pecado del mundo, no que lo cubre, eso dice en Juan 1, versículo 29, cuando vino Cristo, Él fue el Cordero perfecto, y Él fue ofrecido, y la sangre de Él borró el pecado de todos nosotros. Nos justificó a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que hoy nosotros vamos delante de Dios con una limpia conciencia, limpió nuestra conciencia de obras muertas. Por eso, hermano amado, usted no puede seguir mirándose a usted como un pecador. Pero si yo miento, eso es un pecado. Bueno, vamos a leer ahí capítulo 5, versículo 17 del libro de Gálatas. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor en ese capítulo. Espere que estoy buscando el capítulo. Bueno, me está costando un poquito encontrar el capítulo 5 del libro de Gálatas. 5:17. Sí, amor. ¿Puede leerlo? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sí. Bueno, en el 16 empieza diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando andamos en el Espíritu automáticamente nos satisfacemos los deseos de la carne, ¿no? Sí. En el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjese que dice ahí que son las obras de la carne. No dice Pablo ahí
manifiesto es el pecado. No, dice manifiestas son las obras de la carne. Que son, 2 puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese. Entonces, nosotros vemos que esas son las obras de la carne. Pero Pablo ahí no le llama pecado. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9, versículo 27, creo que es, o 24 del libro de Hebreos, fíjese lo que dice ahí. Acá Pablo lo relaciona como las concupiscencias de la carne. Y la concupiscencia no es un pecado. La concupiscencia llega a ser pecado cuando nosotros le damos lugar por medio del cuerpo. La concupiscencia es el deseo desmedido por las cosas de este mundo, ¿no? Y Santiago dice en el capítulo 1, sí, versículo 15. Dice, ¿leo en el 13? Sí. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Claro. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjese. Entonces, vemos que la concupiscencia, que es lo que menciona el apóstol Pablo acá, las obras de la carne, no son pecados. ¿No? Bueno, entonces vamos a darle rienda suelta a la carne. No está diciendo eso Pablo. Pablo no está diciendo eso. Pablo dice en otro pasaje de la Escritura, andad en el Espíritu, y no ahí mismo, vamos a leer, en el 16. Por eso primero dice eso, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu, en el 5:16, y no satisfagáis, no dice los pecados de la carne, ¿no? No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces decimos, ¿cuáles son los deseos de la carne, Pablo? Y los deseos de la carne son los que están mencionados en el versículo 19, 20 y 21. Fíjese, eso es lo que está mencionado ahí. Fíjese. Entonces, volviendo acá al capítulo 5 del libro de Romanos, dice la palabra del Señor: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir? Que somos hallados sin culpa delante de Dios. Que el castigo que tenía que venir sobre nosotros lo llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Y que ahora nosotros no podemos vernos como pecadores, sino que tenemos que vernos como hijos de Dios, ¿no? Porque nosotros de ninguna manera, podemos decir que nosotros pecamos deliberadamente. De ninguna manera. Porque pecar deliberadamente es estar de acuerdo con el pecado. Y nosotros no estamos de acuerdo con el pecado. ¿Cuándo nosotros no estamos de acuerdo con el pecado? Cuando vivimos una vida en el Espíritu. Y vivir una vida en el Espíritu es vivir en una vida en comunión con el Señor, con la vida del Señor, con el Espíritu Santo, con la palabra del Señor. Y eso en consecuencia nos va a llevar a nosotros a no ceder a los apetitos de la carne. No es que yo no voy a ceder a los apetitos de la carne porque yo soy fuerte en mí mismo y yo voy a decir, no sé, veo un objeto que tiene alguien y me gusta mucho y yo me voy a forzar de mirar al otro lado para no mirarlo, codiciarlo y robárselo. No es así. No es así. Porque ahí usted está imponiendo una ley. No robarás. No robarás. No, la ley dice no robarás. Entonces yo tengo que mirar para otro lado. No. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu, por la vida de Dios que está en usted. Esa vida tiene la justicia de Dios incluida. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo.
Y Cristo vino a hacer la justicia de la ley también. Entonces, cuando Cristo caminaba sobre este mundo, la ley se cumplía en él y no por él. Cuando nosotros caminamos en este mundo, la ley se cumple en nosotros y no por nosotros. ¿Cuándo? Cuando andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne. Aunque eso fue agregado. ¿Vio? En la versión original, la palabra no dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra dice andad en el Espíritu. Eso de no satisfagar los deseos de la carne fue agregado. ¿Vio? Se ve que fue necesario que se aclare. Pero en la versión original no estaba ese no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy importante que nosotros miremos esas cosas. Pero pastor, usted siempre citando la antigua versión, siempre citando el texto original. Porque cuando uno va traduciendo muchas cosas, y lo más importante de la palabra, al agregarle palabras y al agregarle interpretaciones, va distorsionando el sentido de la palabra, la dirección de la palabra. Por eso mejor siempre ir al original, siempre ir al principio, ¿no? Tal vez usted no lo entienda ahora, pero el día que usted lo entienda, usted va a entender la importancia que tiene la palabra sin mistura, sin mezcla, ¿no? Pero volvamos al tema. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahí entendemos. ¿Por qué usted no siente paz en su corazón? ¿Por qué usted siempre se siente acusado en su corazón de que usted es un pecador? Porque usted no se está apropiando de la palabra. Eso nos pasaba a nosotros. No se está apropiando de la palabra. ¿Y por qué no se está apropiando de la palabra? Porque no tiene al maestro indicado. Porque usted no recibe la palabra que lo puede llevar a usted a vivir una vida en victoria. Usted está recibiendo otra palabra que no es para usted. ¿Qué palabra, por ejemplo? Y por ejemplo, usted toma a Juan como apóstol. Y Juan dice, si decimos que no cometemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero esa palabra que Juan recibió no está dirigida a la iglesia gentil. Esa palabra que Juan recibió está dirigida al pueblo de Israel y al pecador. Una vez que el pecador entra por la proclamación de la salvación, entonces él tiene que entender que para él, para el hombre que ya no es pecador, ya una vez que él entró, ya murió al pecado y nació de nuevo. Ahora él tiene que recibir al maestro, apóstol y predicador que Dios le asignó, con la enseñanza que Dios le asignó. ¿Para qué? Para que él pueda aprender a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, como enseña el apóstol Pablo en sus escritos. Para que él aprenda a que él es parte de un cuerpo y para que él aprenda a verse como Dios lo ve. Si usted se sigue mirando como un pecador a sí mismo, no se está viendo como Dios lo ve. Usted se está viendo como un hombre sin Dios. Porque el hombre sin Dios sí es un pecador. Pero el hombre que ha muerto y ha nacido de nuevo, y que tiene a Dios en su espíritu, tiene la vida de Dios en su espíritu, no puede considerarse más como un pecador. Tiene que considerarse como un hijo de Dios, justificado por la fe. No por algo que él haya hecho. Porque si usted se sigue mirando como un pecador después de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted está diciendo que todavía usted puede hacer algo para alcanzar esa posición. ¿Y entonces qué hace usted? Se mete bajo mandamientos, preceptos y ordenanzas de hombres. Y Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a nosotros a que vivamos por la fe. ¿Y qué es vivir por la fe? Vivir creyendo lo que Dios dice en su palabra. Y para eso Dios estableció a aquel que nos perfeccione, principalmente las enseñanzas del apóstol Pablo. Y después estableció pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas para que nosotros podamos ser perfeccionados en esta palabra. ¿Qué es ser perfeccionado? Aprender a creer correctamente. ¿Y qué es creer correctamente? Creer conforme a lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? Que fuimos justificados por la fe. Que tenemos paz para con Dios. ¿No?
que tenemos paz para con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ibas a leer algo, amor? No, cuando dicen Romanos que presentamos nuestros cuerpos. Ese es Romanos 6:17. 6:17. En el 13, sí. En el 12 y en el 13. Sí, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Entonces alguien que murió y nació de nuevo no puede considerarse como pecador. Él ya tiene una nueva vida. ¿No? Y esa vida es incompatible con el pecado. ¿No? Es incompatible con el pecado. Entonces, volvamos. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora usted puede acercarse a Dios sin temor al castigo. Porque el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre el Señor Jesús. Fíjese, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, dice. ¿Vio? Tenemos entrada, podemos acercarnos. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se reunía una vez al año para ofrecer sacrificio al Señor para cubrir el pecado, acuérdese que ese pacto cubría el pecado, pero no lo borraba, seguía ahí, la culpa seguía ahí, pero la sangre de Cristo nos limpió a nosotros de todo pecado, limpió nuestra conciencia de todo pecado y también quitó la culpa del pecado. Ya no nos sentimos nosotros culpables. ¿Por qué? Porque ahora tenemos paz para con Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento, el sacerdote, el pueblo era convocado, traía la ofrenda, el sacerdote la presentaba, rociaba los utensilios con la sangre del cordero, ponía la sangre del cordero sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, y la presencia de Dios descendía, y si miraba la presencia de Dios con agrado esa sangre, entonces el pecado de ellos era cubierto por un año. Fíjese. Pero cuando vino Cristo, ¿vio? Y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y no solamente que él puede presentarse, se presentó como el sacrificio, sino que también él se presentó como el sumo sacerdote. Fíjese, él entró con su propia sangre en el lugar santísimo, no hecho de mano, en el cielo mismo, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, delante del Padre, y cuando él se presentó con su sangre, él le hizo saber al Padre que el precio ya estaba pagado. Ese sacrificio que Cristo presentó, lo hizo una sola vez y para siempre. Cristo no necesita morir todos los años o todos los días, él lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, cuando nosotros seguimos... ¿Cómo, amor? Y así también nosotros. Así también nosotros. Fíjese, nos presentamos delante de Dios creyendo que Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Fíjese. Entonces, cuando usted dice, o cuando yo digo, me voy a incluir yo también ahí, cuando yo digo que soy un pecador, estoy diciendo que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Que yo tengo que agregarle algo. ¿Vio? Que tengo que agregarle algo. Y Dios no necesita que nosotros agreguemos nada a eso. Cuando Jesús dijo a la cruz del Calvario, consumado es, el Padre se agradó de tal sacrificio. ¿Vio? Se agradó de eso. ¿Por qué? Porque dice que la sangre que Cristo derramó limpió nuestra conciencia de obras muertas. Quitó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos que nos era contrario? La ley. Cristo la quitó. Y nosotros la queremos introducir de nuevo dentro de las iglesias para llevarlo a los hermanos. ¿Sabe qué hacemos nosotros cuando queremos meter la ley dentro de las iglesias para ponerla como regla de vida? Lo llevamos a los hermanos a ser moralistas. ¿No?
a tener una conducta exterior, ¿vio? Aparentemente, no sé si usted ve mis dedos, aparentemente impecable, pero en su interior está la culpa todavía, ¿vio? Está la culpa todavía. Pero cuando ellos aceptan que el sacrificio de Cristo, que el derramamiento de la sangre de Cristo fue suficiente, ya hay una paz interior y exterior. Y ellos pueden presentarse delante del Señor con limpia conciencia. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, ¿vio? Ya no nos movemos más de ahí. Ya no nos sentimos un día justos y otro día pecadores. No, somos justos desde el día que creímos y hasta que nos vayamos con el Señor y vamos a seguir siendo justos después. Eso no anula, ¿vio? No anula nada. Fíjese, nada puede anular lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso usted tiene que verse como el Señor lo ve. Fíjese, porque por quien también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Usted no tiene que mirar su carne para considerar si usted es justo o es pecador. Usted tiene que mirar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Eso fue suficiente para hacerlo a usted y a mí justos, sin culpa. Eso fue suficiente para hacernos entrar a la gracia. Porque, fíjese, si nosotros decimos que tenemos que agregar algo, entonces nosotros caemos en lo que dice Romanos capítulo 3, versículo, donde la palabra del Señor nos dice, y si es obra, ya no es gracia. Fíjese, eso está en el 3. Bueno, estos son versículos que uno no prepara, ¿vio? Vienen a la mente y a veces cuesta un poco encontrarlos. 11:6. Pensé que estaba en el 3. Sí. Y si por gracia, Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no parece un trabajo. Sí. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Fíjese. Y no entendimos nada de nosotros. Y si por gracia, ¿vio? Si la redención es por gracia, ya no es por obras. Si la justificación es por gracia, ya no es por obra, ya no es porque yo cumpla los mandamientos de la ley, ya no es porque yo muestre una buena conducta, ya no es porque otros me admiren, no es por ahí, ¿no? Sino porque vean la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, la maravillosa y preciosa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si por gracia, ya no es por obras, ya no es por las obras de la ley. Y de otra manera, la gracia ya no es gracia. Claro, si yo tengo que alcanzarlo por medio de un buen comportamiento, por medio de agradar a otro, y hablando de alguien humano, ya no es gracia. Ya es por obras. Y entonces dice, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. ¿Vio? Si yo sigo sosteniendo que es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra, y acá ya no habla de obras en plural, sino habla de obra en singular. Dice, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Y a qué se refiere eso? A lo que Dios hizo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para que yo alcance la gracia y que no tenga que meterme bajo las obras para agradar a Dios. Fíjese, por eso dice acá la palabra del Señor en el libro de Romanos en el capítulo 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Cómo hacemos para estar firmes? Creyendo que lo que Cristo hizo fue suficiente.
que yo no tengo que agregarle nada a eso. Y nos gloriamos, ¿no? Nos gloriamos. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está nuestra gloria, ¿no? En que hay una esperanza. ¿Qué esperanza? Que estamos llamados a alcanzar una gloria mayor. Ser semejantes a Cristo. Ser iguales a Él. Fíjese. No, eso es imposible. No, sí, eso es posible. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos santificó. Y a los que santificó, dice, los llamó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Eso es posible, hermano. Sí, amor. Lo podemos ver en el apóstol Pablo. Amén. Fíjese. Porque él mismo dice de él mismo, siendo él blasfemo, siendo él perseguidor de la iglesia, fui movido a misericordia. Fíjese. Y llegó a decir, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Se pudo ver en él. Imagínense si se puede ver en nosotros. Sí se puede hacer. Tenemos que dejar que Dios produzca la transformación en nuestras vidas. Y para eso tenemos que recibir al Maestro. El gran problema que hay hoy, para que todo esto que nosotros hablamos se pueda llevar a cabo, no es tanto que los hermanos lo quieran hacer por obras. El gran problema es que no se recibe al Maestro. El gran problema es que no se recibe al apóstol. El gran problema es que no se recibe al predicador de los gentiles. Se quiere poner otro arquitecto, ¿no? Con otra enseñanza, con otro fundamento, ¿no? Aunque sabemos que el fundamento es el mismo, pero después el material para edificar es diferente. Se quiere poner otra manera. Y Dios ya lo estableció. Dios ya estableció que el perito arquitecto sea el apóstol Pablo. Dios estableció que el fundamento es Jesucristo. Dios estableció que los materiales sean los que son mencionados en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 13. Oro, plata y piedras preciosas. Esa es la manera. Entonces, fíjese. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, no solamente que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que produce la tribulación produce paciencia. Ahora, si nosotros no recibimos al Maestro, si nosotros no recibimos la enseñanza que trae este Maestro, nosotros vamos a decir que estamos preparados para pasar por las tribulaciones, y cuando pasemos por las tribulaciones no se va a manifestar el carácter de Cristo, se va a manifestar el carácter de un hombre natural, y nosotros lo que vamos a recibir es pérdida. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo menciona ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 3. Mas la obra de cada uno, cual sea, dice, el fuego la probará. ¿No? Y entonces cuando pase por el fuego, si nosotros edificamos con materiales que no son los que Dios nos dio, que son el esfuerzo del hombre, la inteligencia del hombre, el carisma del hombre, ¿no? El orgullo del hombre, eso se va a desvanecer. Eso no va a permanecer. Y nosotros vamos a renegar de Dios. Y vamos a renegar de los hermanos. ¿No? Pero cuando nosotros edificamos con los materiales que Dios nos dio, va a venir la prueba, ¿no? Va a venir la tribulación. Y nosotros vamos a salir de ese lugar en victoria. ¿Por qué? Por lo que se va a manifestar en nosotros, no por nosotros, en nosotros. ¿Qué se va a manifestar? Y los tres materiales preciosos que Dios nos dio. La vida de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y se va a ver cómo Dios obró la redención en nosotros. Fíjese. Y a veces la tribulación no es que nos vemos una enfermedad incurable. Fíjese. No, sí. A veces la tribulación es que nuestro esposo no conteste mal, o que nuestros hijos no nos obedezcan, o que el vecino no nos quiere con algo. Y sí. Pero a veces nosotros decimos una tribulación que va a venir a nuestra vida, una enfermedad incurable. No. Una provocación para que se manifieste o el carácter de Dios o el carácter natural, eso es una tribulación.
Fíjese. Entonces dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, nosotros le decimos al Señor, Señor, dame paciencia, Señor. El Señor no nos va a dar, ya nos dio. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde nos dio? En el carácter de Cristo. Lo que nos va a dar el Señor, lo que va a permitir el Señor, es una oportunidad, una experiencia, una situación donde nosotros vamos a descubrir que la paciencia está y que se puede manifestar. Todo depende de dónde estemos parados nosotros, si en el espíritu o en la carne. ¿No? Usted siempre hablando del espíritu y la carne, no tiene otro tema para hablar, pero ese es el todo de los cristianos. Eso es el todo. ¿No? El hermano, el Hijo de Dios, tiene que aprender a diferenciar, porque usted dice, nosotros, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios, que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestes, ¿no? Pero antes de llegar allá, nosotros queremos ir a pelear con Satanás. Queremos ir y queremos sacarlo del lugar donde él está porque es nuestro, y queremos ocupar en nuestro lugar allá, sentado en los lugares celestiales con Cristo, aunque estamos allá por la fe, pero literalmente queremos ir y queremos hacer eso. ¿Vio? Queremos ir a pelear allá, pero antes de ir a pelear allá, hay una batalla que se lidia todos los días, en todo momento. Y que muchas veces nosotros salimos derrotados. Imagínense, si todavía nosotros no aprendimos a depender de la vida de Dios para que de esa batalla nosotros podamos salir en victoria todos los días de nuestra vida, imagínense qué puede pasar cuando vayamos allá. Porque esta es nuestra práctica, por decirlo de alguna manera, nuestro lugar de práctica, para que cuando nosotros vayamos allá no salgamos derrotados. Fíjese, queremos ir a batallar allá, pero todavía estamos batallando acá. Por eso usted siempre escucha la misma palabra, ¿no? La lucha de la carne y el espíritu. Porque usted todavía no aprendió a depender del espíritu para ir en contra de los pensamientos, de los sentimientos, de las intenciones de la carne. ¿No? ¿Y dónde se ve eso? Eso se ve en la prueba. ¿Qué se manifiesta en la prueba? ¿Qué se manifiesta en la provocación de Satanás? Porque la prueba es la provocación de Satanás. Satanás continuamente nos está provocando. ¿Para qué? Para ver qué tan espirituales somos. ¿No? Si lo que decimos ser, si el crecimiento que decimos tener, es tan real como en realidad lo decimos, entonces presenta las pruebas. ¿Vio? Y entonces ahí está la batalla de la carne y el espíritu. Y si nosotros todavía no podemos depender del espíritu completamente para salir en victoria de eso, imagínense ir a pelear con Satanás. Satanás nos va a despedazar, porque según Primera de Pedro, dice la palabra del Señor que él anda alrededor, como león rugiente, buscando a quién devorar. Él no quiere jugar con usted, él no quiere jugar conmigo. Él quiere despedazarnos, él quiere destruirnos. Por eso las tribulaciones que vienen a nuestra vida, las situaciones que vienen a nuestra vida, son la práctica que nosotros tenemos, el lugar de práctica que nosotros tenemos para ver qué tan crecidos estamos en la vida de Dios. Para que nosotros conozcamos el crecimiento de vida que tenemos ahí. Dios ya lo conoce. Él sabe qué crecimiento hay en cada uno de nosotros. Pero nosotros no lo sabemos hasta que no pasamos por la prueba. Y como decía mi esposa, la prueba no muchas veces es una enfermedad incurable. La prueba no muchas veces es que nos quedemos en la calle sin hogar y sin trabajo. La prueba es que alguien venga y diga algo contrario a lo que nosotros decimos creer, ¿vio? Diciendo la verdad, ¿vio? Y que nosotros no lo soportemos. No lo soportemos.
y se manifiesta en nosotros en lugar de la vida de Dios el carácter natural. Fíjese. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, ¿no? Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza que produce la prueba no avergüenza. No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor es inalterable. Ese amor ama hoy, ama mañana y amará siempre. Ese amor no ama por condiciones, ¿vio? O por trato. Ese amor no ama por trato. Ese amor es inalterable. Fíjese, es como Dios. Dice que en Dios no hay sombra en el Señor ni mudanza de variación. Fíjese. Y así es el amor en nosotros. Ese amor no. Ese fue derramado. ¿Y quién es ese amor que fue derramado? Dios mismo, porque Dios es amor, dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos, fíjese, escuche bien la palabra del Señor, hermano. Escuche, cuando éramos débiles, ¿vio? ¿Cuándo éramos débiles? Cuando éramos pecadores. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno, ¿no? Ese es el que tiene justicia propia, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿no? Está hablando en un tiempo pasado eso, en que siendo aún pecadores, cuando nosotros éramos pecadores, ¿no? Cristo murió por nosotros. Pues más siendo ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿no? Cuando usted dice que es un pecador, usted está esperando la reconciliación. Pero nosotros no estamos esperando la reconciliación. Nosotros ya fuimos reconciliados por medio del sacrificio de Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ahí hay que entender bien a qué se refiere. No dice que nosotros vamos a ser salvados de la condenación, sino que nosotros somos salvos por su vida, y está hablando por su vida ya, no está hablando de que somos salvos por la muerte, sino por su vida. Y eso tiene relación con lo que dice ahí 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. ¿Vio? Que tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿cómo somos salvos por su vida? Somos salvos por su vida cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos para que la vida de Dios se manifieste en nosotros, y entonces nos va salvando a nosotros de todo aquello que quieren impedir que esa vida se manifieste, como los malos pensamientos, como los malos sentimientos y como la mala dirección que provienen de la carne. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿Vio? ¿En qué nos gloriamos? No nos gloriamos en nuestras buenas obras. No nos gloriamos en nuestra buena conducta. No nos gloriamos en que todos nos aman. No nos gloriamos ahí, en nuestra inteligencia. No nos gloriamos en eso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, dice. ¿Por qué nos gloriamos en Dios? Porque Él envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Para qué? Dice. Para que nosotros recibiésemos ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. No por las obras humanas que nosotros hubiéramos hecho. ¿No? Fuimos salvados por medio del sacrificio de Cristo. No vamos a ser salvados por nuestra buena conducta. Ni vamos a mantener esa salvación por nuestra buena conducta.
sino que fuimos salvados y somos salvados por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Hasta aquí me ha dado el Señor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para usted y que el Señor le pueda añadir mayor gracia cada día. El Señor le bendiga. Nosotros nos vamos a despedir hasta el día lunes a las 10 de la mañana. Amén, hermano. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. Gracias, Señor, por la justificación que es en Cristo Jesús por medio de la fe en su sangre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos quitaste toda responsabilidad, Señor, para alcanzar nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra redención, y la pusiste, Señor, sobre nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndose a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Y por medio de la fe, Señor, nosotros hemos recibido todos esos beneficios, Señor. Y aún la fe, Señor, proviene de ti, no es nuestra, Señor. Por eso todo es por ti, Señor, para ti y por medio de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.